Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos se prepara para futuras pandemias. El presidente Biden ya anunció su plan. Normalidad en reabastecimiento de gasolina tomará días en la costa este. Además, reducción de la violencia es prioridad de la Casa Blanca en el conflicto entre Israel y Palestina. Y desde la frontera sur, ¿cómo y por qué crece el tráfico marítimo de personas? Hola, ¿qué tal? Soy Yasmín López. Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ya autorizaron deshacerse de los tapabocas a todos los que estén completamente vacunados y ya cumplieron con los plazos establecidos para lograr la inmunización. Y para conocer los detalles, vamos en vivo con Jorge Agobián. ¿Por qué se toma esta decisión en este momento? ¿Qué dijo el presidente? Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Yasmín, a toda la audiencia de La Voz de América. El presidente Joe Biden se hizo eco de los nuevos lineamientos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que levantan las restricciones de uso de mascarilla y de distanciamiento físico para aquellas personas que están completamente vacunadas y que han pasado un lapso de 14 días luego de recibir las vacunas contra COVID-19. Estas medidas, el presidente Joe Biden aseguró que es un motivo de celebración en el camino a la salida paulatina de la pandemia en Estados Unidos. Dijo que no habrá, medidas en contra de aquellas personas que no usen las mascarillas, pero llamó a los estadounidenses que están, aptos para recibir estas vacunas a hacerlo, para mover al país, según dijo él, al camino hacia la normalidad. Por su parte, también el presidente Joe Biden dijo que con estas medidas, pues, se busca seguir adelante con un nuevo planteamiento que traerá al país en las próximas semanas cuando se sigue aumentando la cantidad de personas vacunadas en Estados Unidos. Jorge, pero también el presidente reveló hoy un plan para hacer frente a futuras emergencias. ¿De qué se trata? Así es un multimillonario plan para atacar parte de esta pandemia de COVID-19, pero también para hacer pie y ir más adelante para futuras emergencias sanitarias en el país. Adelante, les presento de qué trata este proyecto que presentó el presidente Biden desde la Casa Blanca el día de hoy. Mientras la Casa Blanca continúa la batalla contra el COVID-19, se prepara para responder a próximas emergencias sanitarias. Este jueves se anunció la inversión de $7.400 millones para aumentar la capacidad de respuesta a la actual y futuras pandemias. Los fondos respaldarán el desarrollo de la próxima generación de líderes de salud pública mediante la creación de un cuerpo estadounidense de salud pública y la expansión del Servicio de Inteligencia Epidemiológica de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, el reconocido programa que equipa a los trabajadores para identificar y contener brotes de salud pública. En una audiencia ante el Senado, la directora de los CDC resaltó el trabajo que tiene por delante la institución, a la que se le otorgaron $3.000 millones de estos fondos para fines preventivos. A medida que superamos esta pandemia, debemos trabajar juntos durante los meses y años venideros para construir sobre las inversiones, asociaciones e innovaciones que hemos creado durante esta crisis. Esto incluye lograr inversiones sostenibles en infraestructura de salud pública para estar mejor preparados para lo que venga después. La Casa Blanca destinará otros $3.000 millones para contratar personal médico y enfermeras de escuela. Ellos ofrecerán experiencia médica para ayudar a los padres y adolescentes a medida que se emplean las opciones de vacunación para los más jóvenes, uno de los nuevos objetivos de la administración. También enviaremos vacunas a pediatras y médicos de familia para que los padres y los niños puedan hablar con sus médicos, en quienes confían sobre la vacunación y podrán hacerlo en ese consultorio. Bien, el presidente Biden dijo sobre este levantamiento de restricción de uso de mascarilla para personas completamente vacunadas en Estados Unidos que la decisión la tomó los CDC tras investigar y tener data de que personas totalmente vacunadas son menos susceptibles de contagiar y contagiarse de la enfermedad. Yasmín. Jorge, muchas gracias por la información.
Varios días más tomará restablecer el suministro de gasolina en el este de Estados Unidos. Aunque la compañía Colonial ya reanudó su distribución, el presidente Joe Biden aseguró que habrá que esperar un poco más. Laura Sepúlveda con el reporte. Tras 6 días del impacto del ataque cibernético al oleoducto Colonial, la compañía anunció que reanudó la distribución de combustible. Aún así, el retorno de la normalidad tomará varios días hasta el inicio de la próxima semana, aseguró el presidente Joe Biden. El mandatario anunció medidas para mitigar el impacto por desabastecimiento parcial en algunas zonas. Estimamos enviar suficiente gasolina a las estaciones para llenar los tanques de más de 5 millones de vehículos en los últimos días. Mientras más estaciones de gasolina ven reducir sus reservas de combustible, en varios puntos de la costa este se sigue registrando un incremento del precio, que en algunos casos sobrepasa los $3 por galón. Un poco costoso. El día de hoy todos los días. Yo creo que sigue subiendo como una locura. Noté un aumento significativo en el precio, pero no ha ido a muchas gasolineras hasta el momento. Y es que, según explicó la directora de la Asociación Americana del Automóvil, aparte del impacto del ataque cibernético en estados como Virginia, las Carolinas, Georgia y Tennessee, hay otras causas del aumento de los precios. Los precios de la gasolina son caros. El promedio nacional actual es de $3.02, que es el más caro que hemos visto desde octubre de 2014. Va a ser un verano caro y eso se debe solo a que los estadounidenses viajan más. Vemos ese aumento en demanda. A lo que se suma también un incremento de desplazamientos hacia el 31 de mayo, fecha en la que se conmemora el Memorial Day. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Estados Unidos mantiene contacto con los líderes del Medio Oriente buscando desescalar el conflicto entre Israel y Palestina. En las últimas horas, las fuerzas militares israelíes movilizaron 3 brigadas de tropas de tierra cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Jacopo Luzzi nos da la actualización. Diplomáticos de la región, Europa y Estados Unidos unen esfuerzos para lograr la negociación de un alto el fuego en el Medio Oriente. Incluso cuando Israel anunció que tiene listas 3 brigadas de tropas terrestres en espera cerca de Gaza. Mientras la tensión crece ante la continua escalada de las acciones bélicas, el presidente Joe Biden reveló que sostuvo una conversación con el líder israelí Benjamin Netanyahu y otros líderes regionales. No ha habido una reacción exagerada significativa. La pregunta es, ¿cómo llegan a un punto en el que haya una reducción significativa de los ataques, en particular los ataques con cohetes que se disparan indiscriminadamente en centros habitados? En los disturbios callejeros que se registran, se enfrentaron bandas de árabes y judíos israelíes de derecha, la policía y los transeúntes en ciudades de todo Israel. El Departamento de Estado trabaja para tratar de evitar una guerra, mientras Naciones Unidas pidió un inmediato alto el fuego, advirtiendo que la devastadora violencia está a punto de descontrolarse. Más de 1,000 cohetes ya han sido disparados desde Gaza, la mayoría de ellos interceptados por el sistema de defensa antimisiles, dijo el ejército israelí. Hasta ahora el saldo de víctimas mortales, según las autoridades, es de 67 palestinos y 7 israelíes. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y la continuidad del llamado Título 42 en la frontera sur de Estados Unidos se perfila como uno de los pocos puntos en los que la administración Biden y los republicanos están de acuerdo en el tema migratorio. Saludamos a Diva Lizette Cash porque este fue uno de los temas de una audiencia del secretario de Seguridad Nacional ante el Senado estadounidense. Diva Lizette, ¿podría este tema abrir puertas para avanzar en otros asuntos como en el tema migratorio? Yasmín, así es, en temas migratorios hay muchas contradicciones entre los demócratas y los republicanos hoy durante la audiencia en el Senado al secretario de Seguridad Nacional. Sin embargo, llamó la atención que en la vigencia del título 42 sí coinciden los republicanos con la Casa Blanca y ese terreno en común podría ser un punto de partida para avanzar en otras políticas migratorias del presidente Biden. Aquí está el informe. Mientras la bancada republicana del Senado insistió en sus cuestionamientos a la política migratoria de la administración Biden en materia de migración de indocumentados, el incremento del tráfico humano y el cruce de niños no acompañados, la vigencia del llamado Título 42, instaurado bajo la era Trump y aún vigente, se perfila como uno de los pocos puntos de acuerdo entre republicanos y la Casa Blanca en materia migratoria.
Estábamos bastante bien deteniendo el problema si se gobernara para buscar a los inmigrantes indocumentados en la frontera. Ante los cuestionamientos republicanos, el secretario Mayorkas insistió en 3 puntos prioritarios de la administración Biden frente al reto migratorio. Para abordar las causas de raíz, establecer vías legales a fin de que el Congreso apruebe la reforma migratoria. Con cifras en mano, los demócratas destacaron la disminución de cruce de niños no acompañados en la frontera, uno de los principales cuellos de botella que ha enfrentado la administración Biden. 5.767 niños en custodia de la patrulla fronteriza, casi 6.000 niños. 10 de mayo. ¿Hace cuánto? Hace 2 días. Hay 455 niños bajo custodia de la patrulla fronteriza. Es una reducción del 92%. Pese a este avance, el logro de la reforma migratoria impulsada por el presidente tiene aún muchos obstáculos ante la complejidad del reto. Por último, también llamó la atención que los legisladores pidieron agilizar el proceso de nominación y confirmación de los embajadores estadounidenses en El Salvador, Guatemala y Honduras. Yasmín, vuelvo contigo al estudio para más noticias. Muchas gracias, Diva Lisset. Y en un 92% aumentaron las detenciones de inmigrantes que han tratado de ingresar a Estados Unidos por vía marítima en los últimos 2 años. Vicente Calderón nos informa que a pesar de que la travesía es muy peligrosa, el cierre de la frontera por la pandemia sería una de las causas. De esta comunidad pesquera, 30 millas al sur de la frontera, han salido lanchas llenas de migrantes buscando el sueño americano. Es uno de los viajes clandestinos más peligrosos. Pero hay gente desesperada que lo está haciendo. Hace mucho que las autoridades norteamericanas combaten el tráfico de personas por el Pacífico. En los últimos 2 años vimos un incremento dramático. Jeff Stephenson, de la patrulla fronteriza de San Diego, asegura que del 2019 al 2020, las aprehensiones en el mar aumentaron en un 92%. Más infraestructura y vigilancia en tierra, además de la contingencia sanitaria por la pandemia, parecen ser un factor en el repunte marítimo. Del lado mexicano, rara vez los detectan. La Marina Armada ayudó a esta panga porque se descompuso. Se auxilió a 16 personas que quedaron a la deriva. Las detenciones de la patrulla fronteriza en las costas de California siguen siendo un porcentaje muy reducido de todos los arrestos que realizan en la zona terrestre. Se debe en parte a que la ruta del Pacífico está convertida en una de las opciones más caras para ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Documentos presentados en la corte muestran que los 32 migrantes que naufragaron pagarían entre $15,000 y $18,500 cada uno. Un sector de la población del lado norteamericano que está dispuesto a pagar por su amigo, su pariente, esas cantidades. Investigadores de ambos países afirman que el crimen organizado controla este contrabando. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Retomamos la información en el mundo al día. Aunque Estados Unidos comenzó a vacunar contra el COVID-19 a menores de entre 11 y 15 años y ha flexibilizado las restricciones en la lucha contra el coronavirus, los padres de los menores aún siguen manifestando muchas dudas frente a la inmunización de sus hijos, como nos cuenta Arnaldo Rojas. Millones de estadounidenses de 12 a 15 años ya pueden ponerse la vacuna contra el COVID-19. Y mientras las autoridades de salud en Estados Unidos autorizaron la suspensión del uso de tapabocas entre quienes ya están plenamente vacunados, en Georgia, esta madre y su hija no esperaron más tiempo para inocularse. En Texas, Rosa Hernández llevaba semanas esperando por el visto bueno de las agencias reguladoras para llevar a su hijo a inmunizarse contra el virus. Gracias a Dios, pues ya muy contenta de que por fin se dio esto, la autorización, para obviamente pues proteger a nuestros hijos, sobre todo. De acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría, los niños representan ahora el 22% de los nuevos casos de COVID-19 en 47 estados. Hace un año esa cifra apenas alcanzaba el 3%. De ahí la reticencia de algunos padres a inocular a sus hijos, comentó esta infectóloga pediátrica a La Voz de América. Hay como 1.5 millón de adolescentes que fueron, que tuvieron COVID, y hay otros, una parte de ellos que tuvieron que estar internados. Hasta ahora más de 1.100.000 adolescentes están totalmente vacunados y 2.300.000 han recibido al menos una dosis. La comunidad latina
son uno de los más afectados con el COVID. Es una manera de proteger no solo la persona que está vacunada, pero toda la familia. Recuerde que usted puede encontrar esta y otras noticias en www.vozdeamerica.com. Bien, y el área de Los Ángeles va en camino hacia una reapertura total y hacia la inmunización de rebaño, según funcionarios de salud en California. Esto a pesar de haber sido duramente afectado desde el inicio de la pandemia. Verónica Villafañe tiene los pormenores. Mayor movimiento comercial y más gente en la calle. Señales de una reapertura paulatina en el condado de Los Ángeles gracias a la baja de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Funcionarios atribuyen el progreso a los protocolos de prevención y el avance en vacunación. Considerando que estuvimos en lo peor de la pandemia hace 4 meses, es increíble llegar a este punto. Hilda Solís, la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, señala que se debe a un esfuerzo colaborativo. Todos los negocios, residentes, departamentos de salud y muchos más nos unimos para proteger la salud de todos. Y también porque ahora estamos dispuestos a vacunarnos. Problemas de suministro empañaron el comienzo del proceso de vacunación, pero ahora no se necesita marcar turno para ser inoculado. Las personas pueden ir a cualquier centro, farmacia o clínica habilitada para recibir la vacuna contra el COVID-19, incluyendo a partir del jueves niños entre 12 y 15 años. Nuestra esperanza es que podamos seguir vacunando al menos 400,000 personas por semana. La doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, dice que el enfoque es facilitar aún más el proceso de vacunación y promover clínicas móviles. Funcionarios de salud pública del Condado de Los Ángeles proyectan que si se sigue el actual ritmo de vacunación, se podrá alcanzar la inmunidad comunitaria o colectiva para mediados o finales de julio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La oposición de Nicaragua ve con beneplácito la postura del secretario general de la OEA, quien cuestionó el proceso electoral que se avecina en el país. Donaldo Hernández nos explica por qué, aún sin comenzar, las elecciones ya son cuestionadas. Américo Treminio forma parte de los 10 precandidatos de la oposición que celebraron la postura del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien denunció este miércoles que Nicaragua se encamina a la peor elección posible. Todos los nicaragüenses tenemos y compartimos esa misma preocupación. Es evidente que el régimen ha venido cerrando completamente los espacios. Parecen realmente improbables las elecciones. El gobierno de Daniel Ortega, en cambio, calificó la postura del secretario Luis Almagro como una injerencia, al tiempo que los partidos aliados del oficialismo dicen no temer a las presiones de la comunidad internacional, incluidas las de la OEA. Las sanciones para nosotros es una cosa que no es nada, simplemente son presiones que se dan y así es esta vida, pues así es la vida política. A pesar que los partidos opositores coinciden en denunciar que no hay condiciones mínimas para ir a elecciones, participarán en la contienda. Si hay fraude, se va a documentar y si hay fraude, el pueblo va a reaccionar. Que los familiares de las víctimas, de los presos políticos y de los exiliados mismos sepan de que aquí todos vamos a estar luchando por ello. La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos también se han sumado a la demanda de elecciones justas y transparentes, pero el oficialismo insiste en que las recientes reformas han reforzado la credibilidad del proceso. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y en Venezuela, miles de ancianos permanecen en vilo por el lento proceso de vacunación contra el coronavirus. Adriana Núñez Rabascal nos reporta que entre ellos crece la angustia, pues el número de dosis disponibles en el país es insuficiente. Desinformación es lo que encuentran cientos de ancianos venezolanos cuando preguntan dónde y cuándo podrán vacunarse. A sus 78 años, Jorge ha recorrido 3 dependencias públicas de la zona de Caracas donde vive para saber si hay noticias, pero la respuesta no es clara. Un día esto me agarra el coronavirus y me mata. Venezuela comenzó a vacunar contra COVID-19 a mediados de febrero y hasta la fecha, según el Ministerio de Salud, han llegado al país 1.400.000 dosis, monto que apenas alcanza para proteger a 2,3% de la población total. Estoy esperando la vacuna mía porque nada todavía. ¿Tiene miedo? ¿Qué le preocupa
Claro que sí, porque me llega eso y yo que sufro el corazón, sufro de diabetes, entonces a mí me da miedo. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los ancianos piden acelerar la marcha, pues advierten que la tercera edad en Venezuela es especialmente vulnerable debido a la emergencia humanitaria compleja que enfrenta la nación. Es un adulto mayor que si lo agarra el COVID lo agarra probablemente desnutrido, con una hipertensión que tiene años sin tratarse por no poder pagar la medicina. Además, apenas 1 de cada 10 ancianos en Venezuela tiene cobertura médica que le permita asumir los costos de ser hospitalizado por COVID-19, según la ONG Convite. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Gracias por quedarse con nosotros. Bien, ¿y qué pasará si metes a un grupo de personas a una cueva por 40 días sin luz natural, sin reloj, sin ningún tipo de comunicación externa? Bien, pues Alonso Castillo habló con el líder de un experimento, quien también convivió con los participantes. Veamos en qué termina esta historia. Bajo tierra, sin luz natural, sin reloj y sin ningún tipo de comunicación, permanecieron 15 personas durante 40 días en una cueva en Francia. Los valientes formaron parte del experimento denominado Deep Time, en el que los científicos buscan entender cómo se adaptan las personas a cambios drásticos en sus vidas, influenciadas por el medio ambiente, nos dijo el líder del experimento, Christian Claude. La idea principal de este experimento fue tratar de comprender cómo un ser humano puede encontrar una solución para adaptarse a un nuevo tipo de situación y si el cerebro encuentra una nueva forma de trabajar cuando no tiene sentido del tiempo. En la misión descubrieron que en un principio los participantes se concentraron en su adaptación individual. Sin embargo, unos 15 días después empezaron a juntar esfuerzos, señaló el explorador. Encontrar soluciones para trabajar con otros para tener una forma de pensar colectiva y tuvimos una adaptación grupal. Los científicos del Human Adaptation Institute analizaron las interacciones, los patrones de sueño y el ritmo del cerebro. Descubrieron que el reloj biológico en una situación extrema es poco fiable, ya que todos perdieron la noción del tiempo, afirmó el investigador. Este tipo de experimentos ayudarán a comprender un poco más cómo podemos ayudar a las personas a aprender y prepararse para enfrentar este tipo de situaciones. Para Claude, una de las paradojas más interesantes del experimento fue que a pesar del encierro y la desconexión, hubo un común denominador. La sensación de libertad era mucho más grande que afuera. Esto fue increíble porque estábamos encerrados dentro de la cueva. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Un chef se está valiendo de la erupción del volcán Pacaya en Guatemala para cocinar su platillo favorito, la pizza. David García utiliza rocas volcánicas para crear un improvisado horno en el río de lava ardiente que fluye desde el volcán, pero también allí extiende la masa y todos los ingredientes para crear su obra maestra. Bastante singular y se ve delicioso. Con esto nos despedimos por hoy. Les agradezco su sintonía. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.